Hola, hola, buenas tardes a todos, muy bienvenidos a este nuevo Café Renacer. Hoy tenemos una entrevista muy especial, diferente, con aplicaciones de la metodología de Renacer más allá del grupo. ¿Y por qué esta reflexión? Bueno, porque sabemos que Renacer es un grupo abierto, una escuela de vida. Todas las herramientas que adquirimos podemos aplicarlas no solo a trascender la muerte de los hijos, sino a trascender otros sufrimientos que nos suceden en nuestro ámbito de la vida, ya sea en nuestro trabajo, en la familia, en nuestras relaciones personales, entre otras. Hoy compartiremos un café muy especial, mantendremos una charla con Carlos, papá de Alejandra. Él se conecta con nosotros desde su ciudad, Ibagué, en Colombia. Desde aquí nos dará su testimonio de cómo conoció y aplicó la filosofía de Renacer en su vida, en su trabajo, que por muy especial. Y sin dudas es un ámbito donde puede explicar toda su magnitud. Está allí también con su esposa Magnolia, así que les voy a dar la bienvenida, los voy a saludar a los dos. Hola, buenas tardes Carlos, buenas tardes Magnolia, muy bienvenidos a este Café Renacer. Alicia, muchas gracias. Saluda, pero tiene que marchar, pero puedes saludar. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Magnolia, hola Carlos, bienvenidos, muy contentos de que estén con nosotros. Nosotros también muy contentos por la invitación y quiero compartirles lo que ha sido nuestra experiencia con Renacer. Magnolia debe retirarse, pero yo continúo con el trabajo. Bueno, Me alegra gracias. que estén muy bien. Bueno, gracias por tu saludo. Un beso grande. Qué pena, pero no sabía que Alicia y Gustavo estaban en línea. Los saludo desde acá, les mando un abrazo grande, los recordamos mucho y nos gustaría volverlos a ver muy pronto. Un beso y un abrazo para ellos. Le vamos a hacer llegar tus saludos con mucho gusto. Me retiro, que estén muy bien. Gracias, chao. Un abrazo. Chao, Juan. Bueno, Alicia, bueno, listo. Carlos. Soy suyo. Bueno, Carlos, sabemos que luego de la partida de su hija, Alejandra, usted decide comenzar la carrera de psicología. ¿Por qué esa decisión? ¿Qué buscaba con ella? Mi hija Alejandra parte en mayo del 2002. Yo estaba ejerciendo ya una profesión y algo que me identificó con el grupo Renacer cuando lo conocí fue una expresión que le escuché a Alicia y a Gustavo, que lo que le pasa a un padre cuando se parte un hijo es que entra en algo que se llama una noche oscura del alma. Y esa noche oscura para mí fue muchos años, fueron 10 años tal vez. En el 2002 parte mi hija y en el 2004 yo decidí entrar a estudiar psicología porque no encontraba respuestas, porque estaba asustado, porque estaba solo, porque no hallaba el sentido de mi vida. Y entonces empecé tratando de encontrar una respuesta o una orientación para lo que nos estaba pasando como familia. No solamente a Carlos Mario, sino también a Magnolia y a mis dos hijas que quedaron. Entonces empecé a buscar desde la psicología y después de 5 años de estudio me di cuenta que no había respuestas. Hasta ahí no había respuestas. Ninguna, absolutamente ninguna respuesta. En ese momento, Alicia, consideré que había perdido el tiempo.
estudiando psicología. Ya después fueron sucediendo otras cosas, pero hasta ahí no encontraba nada de lo que estaba buscando. Y cuando usted conoce a Alicia y Gustavo, o sea, ¿cuándo conoce usted o cuándo ustedes conocieron a Alicia y a Gustavo? ¿En qué circunstancias? Fíjate que 2 años después de terminar psicología, empecé a hacer una maestría en análisis existencial y logoterapia. Dentro de la maestría tenía que viajar a Lima a tomar un curso en un congreso y fui realmente desanimado, muy desanimado, porque, le repito, dentro del programa no había nada que me aclarara lo que yo estaba buscando. Cuando yo llegué a Lima y en un salón de clase no se estaba dictando conferencia, Alicia y Gustavo estaban hablando con unas personas, 2 o 3 personas. Yo me uní al grupo y resulta que ellos estaban hablando de muerte de hijos. Entonces me pareció que empezaban las coincidencias en mi vida. Una coincidencia, fíjense, que yo estudiara psicología, que no me sirvió aparentemente para nada, pero después estudié una maestría a partir de esa psicología y llegué a Lima, a un lugar que yo nunca jamás esperé ir, nunca. Lima no existía en mi radar. Y llegué a Lima y los conocí, estuvimos hablando media hora, 1 hora. Al día siguiente asistí a su conferencia y entonces hubo como una iluminación, Alicia, en mi cabeza o algo que me dijo, mire, eso es lo que usted está buscando. Ahí pueden estar las respuestas a las preguntas que usted está haciendo y no ha encontrado. Entonces, a partir de ahí, empecé a buscar a Gustavo y a buscar a Alicia y a aprender de ellos. En ese momento se convirtieron en mi fuente de información. Claro, o sea, Eso fue como en el año 2012. Fíjate que mi hija muere en el 2002 y apenas en el 2012 o 13 los conozco a ellos. Es decir, que llevo 10 u 11 años en una noche oscura del alma. claro, quiere decir que cuando usted se encuentra con otros papás que habían tenido su misma vivencia y los escucha, ahí realmente se da cuenta que todas las herramientas que había adquirido en su carrera, pero que esa vivencia con esos papás era lo que usted estaba buscando. Esos papás fueron inicialmente Alicia y Gustavo. Ellos fueron los únicos con los que yo tuve contacto como aprendiente, como estudiante. Ya después, con los padres que yo tengo contacto, es para aplicar la experiencia, mi experiencia de vida, porque no fue ni siquiera una experiencia profesional, Alicia. Fue lo que yo aprendí con ellos, que lo apliqué en mi vida y después, también por coincidencias de la vida, terminé aplicándolo en otros padres. Igual que pasó conmigo, que me funcionó con ellos. Es a partir de esta pareja que yo encuentro de nuevo el sentido de mi vida. Bien. Usted mencionó que fue que los conoce en un congreso de logoterapia, es decir, que ya usted estaba aplicando la logoterapia en su trabajo. ¿Cuál es la actividad que usted hace? ¿Cuál es ese trabajo que usted desarrolla? Bueno, en ese momento yo era estudiante de logoterapia, estaba en una maestría, no había aplicado nada, todavía no había aplicado nada. Ya había empezado con Cruz Roja, pero en otro tema, en un tema administrativo, en otra cosa. Cuando yo ya me gradué y cuando yo ya conocí logoterapia, cuando yo la apliqué en mí mismo, cuando yo apliqué más que logoterapia, análisis existencial
Entonces, por algo de la Cruz Roja, hubo un chico que se murió aquí cerca de donde yo vivo, y sus padres fueron a acompañar a la policía en la recuperación de su cadáver. La directora de Cruz Roja me dijo que por qué no iba y los acompañaba. Nunca había pensado en ayudar a alguien en este tipo de circunstancias, ¿no? Pero me fui pensando, bueno, pero si yo ya lo viví, si yo ya sé de qué se trata, ¿por qué no lo puedo aplicar? ¿Por qué no lo puedo hacer con ellos? Entonces me fui, encontré al papá, encontré a la mamá y los hermanos. Estaban en esa confusión, en ese caos, en eso sin nombre, que es ese esperar el cadáver de un hijo. Entonces yo los llamé a un lado y entonces hay muchos expertos, Alicia, hay mucha gente que llega a dar consejos y a decir cosas sin fundamentos. Claro, seguramente con muy buena intención, pero sin un fundamento. Entonces aumentan el caos, aumentan el dolor, aumentan el sufrimiento. Yo los saqué de allí, los traje a un lugar privado y les dije, mire, yo soy Carlos Mario. No vengo, pero claro, tenía un uniforme de Cruz Roja, pero les dije, no vengo como Cruz Roja, no vengo como profesional, no vengo como chismoso, vengo como papá que ha perdido un hijo. Y yo sé ustedes qué están sintiendo. A partir de ese momento, estas personas me abrieron su corazón, su alma, su vida. Y fíjese, Alicia, que desde ese momento yo supe que tenía en mis manos una llave poderosa para abrir esa cerradura del alma de esos que han perdido hijos. Eso de encontrarme con su dolor, desde mi conocimiento de lo que significa. Y entonces fue realmente bello lo que pasó. En medio de tanta tragedia, los pude llevar, los pude acompañar, los pude orientar para que su sufrimiento no fuera sordo, sino fuera un sufrimiento de alguna forma racional, de alguna forma inteligente, de alguna forma humano. Entonces ellos salen, los acompaño, y desde ese momento, entonces quedé como con la bandera que no sabía que había traído de Lima, quedé como con la bandera de Renacer en Colombia, pero así como por pedazos, como que sí sé mucho, no sé tanto, y más bien no sabía tanto. Pero esa fue mi experiencia con Cruz Roja. El hecho de presentarse ante esos papás que estaban enfrentándose, ¿no?, a semejante tragedia, es como que esos papás deben haber sentido que estaban frente a alguien que tenía la autoridad moral de expresar o de sentir lo que ellos estaban sintiendo, ¿no? Como que usted le estaba dando una palabra que realmente, una vivencia, digamos, más que lo que usted mencionó como un fundamento. Creo que esos papás deben haberse sentido seguros, protegidos, a pesar del momento tan trágico que estaban atravesando, ¿no? Siento que sí es la palabra, seguro. Siento que sí es protegido. Siento que sí es alguien que ha pasado esto, está de pie y me está ayudando. Entonces es como que sí, me entrego y me dejo guiar. Es exacto, claro. ¿Y qué sintió usted al poder brindar esa palabra de ayuda, ese apoyo a esos papás que estaban pasando por ese momento? ¿Qué es lo que le pasó a usted en su corazón y en su historia, ¿no?, de haber perdido usted una hija y haber atravesado por la misma situación? Yo, Alicia, sentí
algo que empezó a formarse como en mí, que hoy tiene más fuerza. Yo sentí que la vida y obra de mi hija se hicieron a través mío y pudieron continuar. Es decir, yo sentí que valió la pena todo. Valió la pena todo. Yo sé que es muy difícil decir que valió la pena que un hijo se muriera. Eso no sé si valió o no valió. Pero el hecho de transformarme como individuo, de ser otro a partir de esa experiencia, no de la muerte, de la resignificación de la muerte, de comprender, de darle un sentido, de no dejar abandonada a mi hija en un charco de dolor, sino sacarla, pararla y dignificarla a partir de lo que yo sabía hacer, a partir de lo que yo podía hacer y a partir de lo que Dios, por otra coincidencia, me puso en el camino, que fue meterme en la Cruz Roja para ayudar a muchos padres que efectivamente algún momento necesitaban seguramente eso que yo les di. Mire, hay algo que a mí me apasiona realmente. Y yo siento mucho orgullo cuando digo que lo sé hacer y que lo puedo hacer muy bien. Hace poco tiempo, un compañero de Cruz Roja se suicidó por aquí en un pueblo de Colombia. La Cruz Roja, como ya sabe que yo sé, me mandó, me dijo: Carlos Mario, vaya usted y ayude. Entonces yo llegué, estaba el caos que siempre describo, estaba su mamá muy mal, sus hermanos muy mal, todo un desastre. También busqué un momento para apartar a su mamá, para llevármela y para hablarle y decirle: yo sé usted qué está pasando, yo sé usted qué está sintiendo, déjeme ayudarla. Y entonces también le digo: yo perdí mi hija, yo sé yo sé cuál es su dolor. A mí no me lo tienen que describir, yo lo viví con mi bebé. Entonces, por favor, déjeme ayudarla. Y entonces hice que ella entendiera y le dije: mire, vamos a dignificar a su hijo. Vamos a hacer que este caos se convierta en algo apacible, más tranquilo, más bonito. Necesito que usted, por favor, haga esto, respire de esta forma, entienda esto. Después vendrán momentos para las preguntas, pero ahorita hagámoslo un momento bonito dentro de todo. Y fue algo maravilloso porque la señora se tomó esto tan en serio, porque era que se lo estaba diciendo a alguien que había sufrido lo que ella había sufrido, lo que ella estaba sufriendo. Y entonces lo hizo. Eso fue hace 2 años. Hoy día la señora entró a la Cruz Roja, es parte de nuestro grupo de trabajo y es difusora de este conocimiento. Y mire más, algún momento tuve que ir a una emergencia. En esa emergencia hubo 120 muertos. Un día fuimos a un entierro de 87 muertos. Ir a un entierro de 87 es de verdad algo que no se puede describir. Y entonces yo empecé a utilizar lo que sabía y puse a unos padres y a unos hijos y a unos hermanos a cuidar a otros padres, hijos y hermanos, y entre todos hicimos un trabajo tan armónico, un trabajo tan tranquilo, que fue, que es, yo creo que lo más digno que pudo pasar. Y entonces todos estuvieron dentro de lo más tranquilos, se ayudaron, se apoyaron. Fue algo indescriptible, Alicia. Fue algo que a mí me gustaría en algún momento enviarles las memorias para que ustedes se den cuenta qué fue lo que ocurrió en Salgar, Antioquia, con ese trabajo que hicimos. Y todo esto era el conocimiento no de mi psicología, era mi vivencia como padre, que superó, porque sí se supera,
Y en eso tenemos que hablar mucho, porque con Juan tenemos diferencias de lenguaje. La muerte de un hijo. Y yo puedo decir en ese momento que yo sí la superé y que estoy haciendo con eso, con ese conocimiento que me entregaron alguna vez en Lima y otra vez en Argentina, algo por dignificar a mi hija, pero también a Nicolás y también a su hijo y al hijo de Juan y al hijo de todos, porque en un momento sus hijos y mi hija son los mismos, y entonces somos los padres de todos, y el hijo suyo y el hijo de Juan y el hijo de Gustavo y el hijo de todos es mi hijo. Sí, es un testimonio increíble, lo escuchaba y realmente trataba de imaginarme parada frente a un lugar con esa cantidad de víctimas y con esa cantidad de personas apoyando y ayudando, personas que tuvieron la misma vivencia y que... En el mismo momento. Claro, y que tienen esa autoridad. Hacia aparte. Claro. Sí, sí, no, la verdad que un testimonio increíble y es verdad, es como que uno encuentra, ¿no?, el sentido a su propia tragedia cuando puede ayudar a otro papá a enfrentar y a trascender la suya. Carlos, ustedes formaron un grupo de ayuda para padres que habían muerto hijos, ¿no? Allí en Colombia. Sí, sí. Nosotros con Cruz Roja formamos un grupo después de la vivencia de Salgar, cuando enterramos todas estas personas. Regresamos a Ibagué y yo capacité unas personas que me ayudaran en las logísticas, en el manejo logístico. Empezamos a convocar padres y el grupo se fue conformando con muchas anécdotas. Esto tiene cientos de anécdotas. Todos los padres llegan de diferente forma, con el mismo sufrimiento, pero de diferente forma. Unos más resistentes, otros menos resistentes. Bueno, pero hubo algo que a mí me llamaba la atención. No fluía esto. Es decir, los padres se recuperaban, estaban muy bien, nos traían a otros padres, pero yo me había convertido en cierta forma como en la gallina y ellos eran los pollitos. Entonces yo convocaba, yo reunía, yo citaba, yo los llamaba, yo los buscaba, yo les preguntaba, yo estaba pendiente de ellos. Y cuando yo me quedaba callado, el grupo se quedaba callado. Entonces yo dije, algo estoy haciendo mal, algo no entiendo, ¿cierto? Entonces fue cuando planeamos un viaje a Argentina. Allá estuvimos en Córdoba con Juan, con Gustavo y con Alicia. Y entonces ellos me preguntaban también, bueno, ¿y cómo funciona su grupo? Bueno, pues funciona de tal forma. Entonces me dijeron, lo está haciendo mal, porque es que usted se hizo el dueño del grupo. Usted es el líder del grupo, usted es el que manda el grupo, usted es el que maneja el grupo. No se hace así, porque eso tiene que ser absolutamente horizontal. A ver si ustedes comienzan este grupo después de esa gran tragedia que hubo, reuniendo a todas esas personas, pero se enfrentan a diferentes dificultades, ¿no es cierto? Sí, sí. El motivo del viaje, no, ese no fue uno de los motivos del viaje. Ese fue el motivo del viaje. A eso nos fuimos. Y entonces estábamos yo estaba cometiendo dos errores fundamentales. Dos. Uno, que yo me hice un líder del grupo y no los dejé a ellos ser y actuar. Entonces eran mis pautas, era mi forma, era mi aplicación de mis conocimientos, de mis experiencias más que de mis conocimientos. Pero hubo otro error más grave, Alicia,
y es que durante todo el proceso yo no involucré a Magnolia como parte de nada. Ella nunca sabía que yo me reunía con los padres, sabía que yo le ayudaba a los padres, sabía que yo hablaba de estos temas, pero, pero nunca estuve invitada. Entonces también fue algo que inmediatamente estas tres personas entendieron. Bueno, ¿y Magnolia cuál es el papel que desempeña? Ninguno. Ella no hace nada. ¿Pero por qué no hace nada? No, porque pues ella no es de la Cruz Roja. Entonces entendí que había que involucrarlo en el proceso de manera inmediata y de manera directa. Ahora, afortunadamente, ella se fue al viaje porque la idea era ir con las dos chicas, dos psicólogas, Linda San Marco y María José, pero Magnolia dijo, pues yo estoy desocupada, yo me voy con ustedes. Afortunadamente porque ella tuvo unos encuentros muy importantes, muy íntimos, con Alicia y con Gustavo, y ellos le hicieron ver la importancia de participar en los grupos. Ese es el nuevo modelo que traemos ahora, ¿no? Claro, ella también tenía la vivencia de haber visto partir a su hija y también tenía que involucrarse. ¿Y cómo le parece que a partir de ahora debería encarar la formación de un grupo Renacer? Definitivamente la enseñanza que me dejaron, yo estuve en un grupo que me invitaron Alicia y Gustavo y Juan, que me llevaron hasta Córdoba. Allí me reuní con un grupo y los vi trabajar. Agradezco su amabilidad, agradezco todo, agradezco que nos hubieran tratado como de la familia. Y entonces los vimos actuar y dijimos, estamos haciendo mal. Y ya sabemos en qué estamos actuando mal. Entonces, ese conocimiento, aparte de las charlas que tuve con Juan, con Gustavo y con Alicia allá en el pueblo de él, ahora vengo y lo veo en Córdoba actuando y ya traíamos ahora sí el conocimiento justo para poner a trabajar los grupos. Esto se nos ha venido atrasando porque tuve que viajar a Panamá, después Linda le tocó irse a Panamá, después llegamos y empezó la pandemia, hemos estado dispersos, pero ya tenemos absolutamente claro qué es lo que vamos a hacer apenas podamos empezar a trabajar. Ahora, hay otra cosa. Dentro de los grupos, la mayoría de las personas llegaban, la mayoría de los grupos familiares llegaban aquí en mi ciudad por suicidio. Los hijos tenían la característica del suicidio. Y entonces, a partir de sus solicitudes dentro del grupo, empezamos a trabajar ese tema del suicidio. Y hoy día, la Cruz Roja del Tolima, donde yo trabajo, es abanderada en el tema del suicidio. Por eso hoy estábamos con las autoridades municipales y departamentales, porque nos llaman y nos preguntan, bueno, ¿qué hacemos aquí? ¿Y sabe por qué se da esto? Porque los padres pueden ser generosísimos, abrirnos su corazón y contarnos su vivencia íntima. Y entonces, mejor que cualquier investigador, podemos hacer un trabajo social muy importante, muy importante. Un trabajo en cualquier ámbito, ¿no? Que no solo, claro, no solo ante un papá que ha perdido un hijo, sino que toda esta filosofía y todo esto, claro, que aprendemos en Renacer, todas estas herramientas que adquirimos, podemos aplicarla a todos nuestros ámbitos de la vida, ¿no? Yo pensé dentro del viaje que hice a Villa General Belgrano, fue a hablar con Gustavo y preguntarle, y a Alicia y preguntarles, venga, esto lo podemos hacer
igual, de las mismas características, con la misma filosofía, con la misma columna vertebral. Lo podemos hacer con personas que han sufrido alguna discapacidad, que tienen alguna discapacidad, y es decir, que tienen que enfrentarse también a una pérdida, y entonces veíamos cómo puede hacerse paralelo, ¿cierto? Igual, si estos grupos de nosotros son de personas que vieron partir su hijo, el otro tiene que ser de personas que han sufrido algún tipo de discapacidad. Estamos en migración de eso. Ahora, por esas casualidades de la vida también, tenemos dos personas en Pereira, en una ciudad, y otra en Ibagué, que han tenido problemas de discapacidad, y estamos conversando con ellas para que ellas entiendan la filosofía, la entiendan, y ellos empiecen a desarrollar el modelo en ese grupo de personas con discapacidad. Entonces eso, hay algo más que yo no quiero pasar por alto. Cuando estuve allí, Gustavo tuvo la enorme deferencia de entregarnos una memoria con su trabajo y decirnos, mire Carlos Mario, esto es de ustedes, trabájenlo con el respeto, con la ética, con el reconocimiento, pero es de ustedes, háganlo. Eso para mí es impactante porque es la vida y obra de esta familia, es su vida y obra, la que me traje yo de allá. Y entonces tengo que ser absolutamente respetuoso y digno con ese trabajo. Y todo lo que funcione como Renacer en Colombia va a girar en torno a ese eje fundante que es ese trabajo de 30 años o no sé cuántos de este grupo de Argentina. ¿Sí ven? Y eso, ojalá muy pronto podamos ya mostrarles el trabajo de la discapacidad y de decirle, mire, esto también es obra de ustedes, porque nos han dado la idea de cómo se puede hacer. Y se puede hacer para muchos. Claro, sin duda que las herramientas que ofrece Renacer no están orientadas a la causa, digamos, del sufrimiento, sino a aliviarlo, a buscarle un sentido, al no ocuparnos de las causas, sino de lo que hacemos con lo que nos pasó. Nuestro mensaje trasciende mucho más allá del motivo que dio origen a los grupos Renacer, ¿no? Por eso que podemos aplicarlo a ámbitos de nuestra vida o de nuestra sociedad, como usted está mencionando, de estos papás con hijos discapacitados. Sí, sí, en toda parte que tenemos cabida. En fin de cuentas, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? Aliviar el sufrimiento. Esa es la acción, aliviar el sufrimiento. Y esto es una tarea absolutamente humana, absolutamente sensible, y fíjese que a partir de nuestras vivencias recibimos el doctorado en ser de los humanos, los más humanos, de ser de los sensibles, los más sensibles. Y es a través de un homenaje que se hace a la memoria de nuestros hijos. Eso es importante, porque cuando a veces me preguntan, ¿usted no se desanima, usted no se siente a veces como con mucha carga por hacer lo que hace? Y le digo, no, porque yo cuando lo hago, es que es más, ni siquiera soy yo el que lo hace, es mi hija a través mío. Porque yo me levanto y le digo, vamos, es con usted con que me voy hoy a hacer esto. Y entonces el trabajo se convierte en algo divertido, en algo agradable. Soy feliz haciéndolo. Y fíjese que tengo, que a mí en Cruz Roja me pagan por algunas cosas que hago, pero por esto no, esto es aparte, esto es otro capítulo, esto es distinto, y esto no lo tocan, no se meten, no porque no quiero, como Juan me hizo conocer, y que no se puede
contaminar con nada, con creencias, con filosofías, con principios, con nada. Es él, es eso, punto. Se define por sí mismo, por su propia esencia. Entonces no necesitamos ningún otro tipo de contaminación. Y eso nos sirve porque nos ha llegado gente de todo, de todas las condiciones, de todas las creencias, de todas las filosofías, gente que ha pasado por muchos psicólogos, por muchos psiquiatras, por muchas iglesias, y al final dicen, sí, hombre, sí, esta era la forma de ser. Y otra cosa que nos motiva mucho, Alicia, es que muchos de esos padres se ponen a hacer servicio social con otros padres, se quedan haciéndolo, se abanderan, se apersonan y se van a buscar padres que están sufriendo para atraerlos al grupo. Que es mágico cuando uno hace algo por los demás, ¿no? Pero es maravilloso cuando uno motiva o incentiva a otro a hacerlo, como está mencionando usted, que la felicidad que siente cuando ve que otro papá también se pone a hacer obras de servicio, obras solidarias, generosas. Bueno, ahí creo que está la trascendencia, ¿no? Todo lo que usted describe es cómo trascendemos y cómo mantenemos a los vivos a través de nuestras acciones, de nuestras acciones diarias. Sí. Carlos, la verdad que un gusto, un placer escucharlo. Supongo que debe tener cosas más para decirnos y para contarnos. Quisiera agregar algo que considere que puede ser un mensaje de esperanza para todos los papás que nos están escuchando. Sí, sí. Mire, yo le voy a leer algo, una frasecita de Albert Einstein que dice que no se puede resolver un problema desde el mismo nivel de conciencia que lo creó. Entonces, para resolver esto, nosotros tenemos que tener una transformación de nuestra conciencia. Tenemos que convertirnos en otros seres humanos, en otros distintos, en otros nuevos. Eso es fundamental. Y yo agrego y digo que a estas alturas de mi vida valió la pena haber vivido todo lo que he vivido y valió la pena haber sufrido todo lo que he sufrido, porque esas vivencias y esos sufrimientos me han transformado en un ser humano diferente. Y yo no estoy buscando ni la gloria, ni el cielo, ni la trascendencia, ni dejar en los hombres mi cantar, ni dejar huella. No, yo estoy buscando sentirme bien conmigo, con mi hija, con mi familia, con mis otras hijas, con mis vecinos, con mis amigos, pero es que a mí se me arruga el corazón cuando veo que alguien está sufriendo tan intensamente como yo sufrí. Hombre, y si yo lo puedo abrazar y acoger, no tengo opción, lo hago con muchísimo gusto. Entonces, yo no cambiaría nada de mi historia, absolutamente nada, nada, porque todo ha sido un juego de ajedrez perfecto, incluyendo la partida de mi hija. Porque a partir de ese sacrificio de su vida, nosotros hemos empezado a ser unos seres humanos diferentes. Ella llegó y cumplió. Y me dijo, papá, cambia a partir de hoy, porque usted no está haciendo nada con la vida. Y entonces yo no cambio nada y soy profundamente feliz. En mi WhatsApp yo tengo escrito, soy un hombre feliz, porque soy un hombre con problemas, con necesidades, con angustias, pero feliz, porque he logrado que Dios me ponga en donde me ha enseñado a crecer, a madurar, a ser mejor, a tener amigos, a tener hermanos como Juan, como Alicia, como Gustavo y Alicia, como los argentinos que he conocido, como los colombianos que he conocido, como los que he conocido a través de esto, porque son hermanos, Alicia, de una misma vivencia. No son hermanos de sangre, pero son
los hermanos que yo elegí para que fueran mis hermanos y fueran conmigo por la vida. Y les repito, sus hijos son mis hijos. Y mi hija es la hija de ustedes. Porque es que así es que realmente nos tocó. Y eso es maravilloso. Eso yo no lo cambio por nada. Eso yo no lo cambio por nada. Carlos, realmente este proyecto de entrevistadora está realmente conmovida con sus palabras porque es así, es lo que sentimos, es todo lo que hacemos, lo hacemos en nombre de nuestros hijos, lo hacemos para encontrar un sentido a sus vidas, a sus partidas, y como usted dijo, cambiamos nuestra vida por completo y todo lo que hacemos es en su homenaje y en su nombre, para el bien de todos los que se nos crucen y nos necesiten. Realmente es un testimonio conmovedor, magnífico, muy contenta, muy feliz de haber compartido esta charla con usted. Y bueno, creo que es un gran homenaje en este día a todos los hijos. Como usted dijo, a su hija, al mío, al de todos los papás que nos están escuchando. Le quiero mandar un abrazo enorme con el alma, un agradecimiento, gracias por compartir vivencias, por su calidez, por su cordialidad, por llevar, por supuesto, por llevar el mensaje de Renacer a tantos y tantos que lo necesitan. Le mando un gran abrazo a usted y a toda su familia. Alicia, muchas gracias. De corazón recibo ese abrazo y se los devuelvo a todos los que nos escuchan. Ojalá nos podamos ver en otra oportunidad. Ojalá que sí, seguramente nuestros hijos van a hacer que en algún momento podamos encontrarnos o que ustedes puedan volver a Argentina y sería maravilloso que usted pudiera dar todo este testimonio de forma personal, ¿no? A tantos papás. Muchas gracias, claro que sí. Bueno, sí. Gracias. Un gran abrazo. Chao. Igual, chao. Es maravilloso saber que el amor no conoce de fronteras, que el mensaje esperanzador de Renacer es como una antorcha que pasa de un papá a otro, cada uno cuidando que no se apague, alimentándola para que tenga siempre encendida y cada vez más brillante, como la luz de nuestros hijos. Cada papá que decidimos decirle sí a la vida, mantenemos la llama de su amor encendida, ese amor que hacemos circular, que damos a manos llenas. Y por otro lado, es muy reconfortante, muy gratificante comprobar una vez más que la metodología y la filosofía de Renacer trasciende al propio grupo y la podemos aplicar a cualquier grupo de ayuda mutua, como así también a todos los ámbitos de la vida. No se pueden comparar situaciones y las herramientas que ofrece Renacer no están orientadas a las causas del sufrimiento, sino, como dijo hoy Carlos, a aliviarlo, a buscarle un sentido, a encontrarle un sentido, a no ocuparnos de las causas, sino de lo que hacemos con lo que nos pasó. Nuestro mensaje trasciende más allá del motivo que dio origen al Grupo Renacer. Renacer es para todos, nos permite descubrir que a través del servicio, la solidaridad, la tolerancia, la paciencia, la actitud positiva, la aceptación de lo que nos toca vivir, como hoy muy bien lo expresó Carlos, la aceptación del otro sin juzgarlo, el amor incondicional, sin esperar nada a cambio, podemos ser mejores personas en homenaje a nuestros hijos. Con un fuerte abrazo con el alma, nos despedimos hasta un próximo Café Renacer.